Buenas tardes, soy Francisco Martínez Peñaranda, presidente de la Asociación Libertas, y os propongo esta conferencia de la mano de Maika Hoyos, una charla-conferencia sobre la LOMLOE, la Ley de Educación, que recientemente se ha aprobado, y en ella vamos a descubrir los entresijos de esta ley, todas aquellas vulneraciones de nuestros derechos que tenemos como padres, también eh, el ataque a la libertad de los colegios con ideario propio. Es una charla que os recomiendo para ir desgranando punto a punto todos aquellos aspectos que son de interés para toda la comunidad educativa. Os animo a profundizar en este tema. Muchas gracias. Hola, buenos días. Aquí estamos para hablar de la ley CELA, pero yo estoy segura que prácticamente la mayoría de los que estamos aquí hemos ido siguiendo las noticias y sabemos lo que hay. Sin embargo, es necesario que avisemos a muchos padres de familia que están viendo las televisiones y que ya sabemos que están recibiendo información con palabras dulcificadas, con medias verdades, con manipulación de las palabras. Y entonces esas personas también necesitan escuchar otra versión. Y como no se las van a dar por las televisiones, porque ya forman propiedad de los mismos que están promulgando las leyes, pues es necesario que les llegue información contrastada por otro lado. Lógicamente, luego cada uno toma sus propias decisiones en su familia, pero es necesario que haya dos versiones o más de dos versiones para que una persona sea libre de tomar sus decisiones. Y en todas las televisiones se da la misma versión. ¿Para qué queremos tantas televisiones? Bastaría con una, la televisión del gobierno, y ya está. En todas se da la misma versión. La ley CELA tiene tantísimos puntos conflictivos que es que yo creo que los padres que no se hayan enterado, en cuanto que empiece a ponerse en marcha la ley, se van a dar cuenta todos, porque le va a tocar a toda la familia, un palo por un sitio o por otro, porque acaba con muchísimas libertades. Voy a empezar primero con uno de los puntos conflictivos, que son los colegios de educación especial. Los colegios de educación especial son los colegios para niños que no pueden estar escolarizados en centros normales porque requieren profesores especializados y además requieren también en ocasiones personal sanitario que les estén atendiendo en sus deficiencias, para respirar mejor, porque tienen que estar yendo al baño, porque les tienen que cambiar de postura, aparatos especiales para la musculatura. O sea, son unos colegios específicos para conseguir sacar adelante a estos niños. El motivo de la existencia de esos centros es, lógicamente, que en un centro de enseñanza normal se dan unas enseñanzas regladas de matemática, de literatura, de lengua normales, que este tipo de niños no pueden seguir a un ritmo normal y que además no están capacitadas para acoger a este tipo de personas. Eso es un motivo de la existencia lógico. Es decir, cualquier persona en su sano juicio que tiene un hijo así, dice, ¿qué hace mi hijo haciendo como de mueble en una clase donde están dando integrales si mi hijo no puede atender ese tipo de nivel? Pues entonces resulta que esos centros también existen porque hay padres que trabajan que quieren que su hijo esté bien atendido. No quieren que su hijo esté aparcado con una niñera porque para eso lo dejan en su casa. Quieren llevarlo a un sitio donde su hijo esté bien atendido. Es decir, hay profesionales que se han estado formando, que tienen estudios apropiados para atender ese tipo de niños. Que cuando un niño no tiene capacidad para hablar y para expresarse bien, esos profesionales saben entender al niño qué le pasa, qué necesidades tiene, si quiere agua, si quiere ir al baño, si es que le duele un músculo, si es que hay que cambiarlo de postura, si le aprieta la ropa. Profesionales que saben eso. Un profesor de secundaria que se ha hecho una carrera de matemáticas y que se capacita para explicar matemáticas no tiene por qué estar capacitado para eso. ¿Por qué se quiere obligar a ese tipo, a profesores que están capacitados para dar su asignatura,
que al mismo tiempo que intentan dar esa asignatura estén capacitados para todo eso. Es imposible, o sea, ahora los profesores de cualquier asignatura tienen que sacarse una titulación de enfermero sanitario y de asistencia social y de auxiliares de todo tipo. Aquí, ¿cuántas carreras va a ser necesario para un profesor para poder dar clase? Se supone también que en esos centros se potencian las capacidades de esos niños. Es decir, si uno de esos niños con necesidades especiales puede alcanzar un nivel de bienestar, que pueda aprender, por ejemplo, a ponerse de pie, a valerse por sí solo, a balbucear algunas palabras, a comprender frases, a utilizar un teclado, es decir, cosas que mejoran su nivel de vida y el de sus padres. En esos centros se les capacita para eso, se les da esa educación, ese nivel de vida, se les potencia, tiene profesionales alrededor suyo atendiéndole en exclusiva y bien formados para desarrollar sus capacidades. Eso en un centro en el que se está intentando enseñar a los alumnos una educación normal, no se puede hacer. La consecuencia es que esos alumnos en un aula normal están desatendidos, completamente desatendidos. Y sus capacidades no se atienden, no se desarrollan y el niño queda atrasado. Esto ya lo están denunciando algunos padres en los periódicos digitales que les dejan hablar. Algunos padres ya están diciendo que su hijo, al entrar en un colegio normal, los profesores no tenían formación suficiente y que han retrocedido 3 o 4 años en cuanto a las capacidades que habían alcanzado, porque ha dejado de potenciarse en el niño ese tipo de habilidades, que no entran dentro de un currículum normal. ¿Qué pasa también al intentar meterlo en un aula normal? Que los niños que necesitan alcanzar su nivel de educación normal, en todas esas materias, que van a su clase con su profesor de matemáticas y su profesor de biología, tampoco pueden alcanzar ese nivel. Es de lógica que un profesor, yo soy profesora, yo he dado clases con alumnos de integración, como se llaman, no ya los de educación especial, sino los de integración. He dado clase con esos alumnos y tienes literalmente que parar el nivel que le estás dando a los alumnos normales de educación. Yo le estaba dando dibujo técnico, tienes que parar de dar dibujo técnico lo que estás escribiendo en la pizarra para poder ir a atender a ese alumno que está chillando y necesita algo con urgencia. Entonces ya es un detrimento de los otros alumnos también. Pero cuando yo llego al alumno de integración, no tengo ni idea de lo que le pasa. Ni siquiera me han dado un cursillo específico para cada discapacidad de cada alumno. ¿Qué hago yo con él? Si no sé lo que quiere, si lo que dice es verdad, si lo que dice es mentira, si no lo sé, pero tengo que parar la clase. Si tengo varios alumnos con distintos problemas que no están capacitados para estar en un aula al nivel normal de enseñanza, al tenerlos ahí se estropean todos los demás alumnos, el nivel de todos, tanto de los discapacitados como de los otros, porque es como intentar dar clase a 3 niveles en paralelo, un solo profesor. O paras de dar dibujo técnico, o paras de atender al alumno con discapacidad, o paras de escuchar al alumno que está intentando enseñarte su tarea adaptada. Esto ya no viene de ahora, ¿vale? Esto no es de la ley CELA. Esto ya lo sacaron con antelación, no se quejó ningún colegio, deberían haber hecho protestas masivas como las que se están haciendo ahora, no se hicieron, y eso es una barbaridad también. Y los padres se quejaron también, algunos de esos padres, pero no. ¿Cuál es la excusa que pusieron, que también ponen ahora? Que hay que integrar a esos niños para que se relacionen con alumnos de su edad, para que se integren en sociedad y se les vea como personas normales y sean clases inclusivas. Esa es la excusa. Con cualquier lógica del mundo sabemos que no es necesario interrumpir una clase y meter a un alumno que no está capacitado para ese nivel en un aula. Puedes hacer actividades extraescolares, puedes organizar fiestas, puedes organizar, yo qué sé, jornadas de acogida, pero no meterlos en el aula.
meterlos en el aula directamente es para estropear todos los niveles. Si no ya, ¿para qué se separan en cursos de educación los niños? ¿Para qué unos van a primero, otros a segundo, otros a quinto, otros a sexto? ¿Para qué? Para separar los niveles de formación. Si eso lo destrozas metiendo gente que no tiene ese nivel de formación, ya es innecesario. Ya directamente que hagan un aula gigante y metan a todos los alumnos del colegio y a ver cómo se apañan. A explicar qué, en qué distintos niveles. Pues esto es lo mismo. Esa es la lógica que hay que ver. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner mi propia experiencia. Yo he tenido alumnos con síndrome de Down en la clase y he tenido alumnos que no hablaban español y que no sabían escribir. Yo con esos alumnos he intentado adaptarles el currículo porque por ley te pusieron obligatorio que por ley había que adaptarles el currículo a su nivel. Y yo estaba obligada a darles un nivel. Yo no sé enseñarle a escribir a un niño, yo no soy profesora ni de infantil ni de guardería. Yo no sé enseñarles a los niños a escribir y a leer. Esa no es mi formación. Yo les enseño dibujo técnico. ¿Qué hago con los del síndrome de Down? Si las manos que tienen los de síndrome de Down no están capacitadas para coger un compás, ¿qué hago con ellos en clase? Yo les adapto todo lo que tú quieras, pero eso es coger a los niños y estropearlos. O sea, un niño que no sabe leer y escribir tendría que estar en un aula para que aprendiera a leer y a escribir. Y si no sabe español, tiene que estar primero aprendiendo el español. Si no, ¿qué hace conmigo? Si no me puedo comunicar. Yo he tenido una clase en la que tenía alumnos de 23 países distintos. No hablaban ni entre ellos siquiera. Tenía dos chinos, los puse juntos. Uno hablaba chino mandarín y el otro hablaba chino cantonés. Ni siquiera se entendían entre ellos. Otra niña hablaba flamenco. Los árabes hablaban en árabe, unos en árabe, otros en francés. ¿Qué hacía yo en esa clase si no me entendía nadie? ¿Por qué no se lleva a esos alumnos a un sitio donde se puedan potenciar sus capacidades y sacarlos adelante como personas? ¿Se trata de educarlos o se trata de estropearlos? Y ahí está el problema con esto de los colegios de educación especial. La mentira que ha soltado la ministra es que la ley no pone que los colegios de educación especial se tengan que cerrar, porque son necesarios. Y lo ha dicho así como muy rimbombante, como intentando desmentir a los padres que están protestando. ¿Vale? La ley no pone que se cierren los colegios, pero sí pone que esos alumnos tienen que ir prioritariamente a los colegios públicos. ¿Qué hace un colegio si no tiene alumnos? Si los alumnos los llevan a otro sitio, a los padres no les dejan elegir, sino que quitan a su niño del colegio que ellos han escogido porque tienen derecho, el colegio que ellos han escogido, los sacan de ahí a sus hijos que los están sacando adelante y los llevan a un colegio donde no los van a sacar adelante y los van a tener apartados sin poder atenderlos correctamente. ¿Qué hace entonces el colegio si pierde todas las plazas? ¿Eso no es cerrar el colegio de una manera indirecta? Pues ahí está la mentira de la ministra. ¿Esos colegios son necesarios? Sí, son necesarios ¿para qué? Para aparentar que yo no los he cerrado. Claro, bueno. El caso es que también entonces se gasta muchísimo más dinero. Sabemos que estamos ahora mismo en un momento de crisis económica en España y la ministra quiere derivar fondos para que lo que se hace en los colegios de educación especial se haga en los colegios públicos. Inyectarle dinero a los colegios públicos, no a los concertados, eso lo veremos ahora, los concertados los quiere asfixiados también de dinero, a los colegios públicos para habilitar ahí profesionales no suficientes, instalaciones no suficientes para que atiendan a esos alumnos de alguna manera. Eso ya existe en el Colegio de Educación Especial. ¿Para qué lo van a meter en el otro? O sea, es un gasto de dinero que España ahora mismo no se puede permitir. O sea, es absurdo, se mire por donde se mire. Por todas partes. Bueno, entonces, ahí todos pierden. También hay un menosprecio de los derechos de estas personas.
se habla de su derecho a la inclusión y de que sean admitidos en sociedad, de que no sean apartados y excluidos en colegios de educación especial. Hablan así manipulando el lenguaje cuando en realidad se trata de precisamente de estropearlo. Entonces se menosprecia a estas personas, se les quita su derecho a estar atendidos, como ha pasado siempre en los regímenes totalitarios, que a los ancianos, a los discapacitados se les ha perjudicado. Entonces esas mismas personas que opinan que este tipo de niños no deberían nacer, porque ellos mismos abogan por una ley del aborto en la que se aborten personas con discapacidad, los que consiguen nacer porque sus padres no los abortan, los quieren perjudicar. Son las mismas personas. Bueno, paso, no sé cuánto tiempo tengo, para pasar a la enseñanza concertada. Aquí vamos a ver, hay otro engaño importantísimo con la enseñanza concertada. La ministra habla de la enseñanza concertada como si recibiera los mismos fondos que la enseñanza pública. No recibe los mismos. O sea, de hecho, el Estado se beneficia porque haya educación concertada, porque con respecto a lo que le cuesta un centro público, la concertada le sale más barato al gobierno. Se gastan menos fondos públicos, porque parte de esos fondos van de donativos de los padres porque eligen esa educación para sus hijos. Si esto fuera un Estado conforme a la Constitución, el gobierno tendría que subvencionar por igual a todo tipo de colegios de distinta ideología, para que los padres en el ejercicio de sus derechos pudieran escoger gratuitamente tanto un colegio público con una ideología como un colegio concertado religioso, como un colegio privado de una cooperativa. Bueno, los privados se pueden dejar aparte porque ya son personas que quieren recibir una educación más cara, ¿no? Pero en principio la concertada debería ser igual de gratuita, igual de subvencionada que la pública. Porque la pública no consiste, aunque el gobierno lo haga así, en que se subvencione solamente una ideología igual para todos y que todo el mundo tenga que entrar por el aro de esa ideología imperante. Se supone que según la Constitución el gobierno debería favorecer distintas visiones del mundo y distintas antropologías y distintas opciones para que los padres tengan derecho a elegir la educación que sea conforme a sus ideas, a cómo quiere educar a sus hijos. Y sabemos que habrá padres que quieran que sus hijos sean comunistas y habrá padres que quieran que sus hijos sean católicos. ¿Por qué se favorece un tipo de ideología de manera que el gobierno lo subvencione todo y sea público y sin embargo a los otros solo se paga una parte y el resto que se lo paguen los padres que quieran esa ideología? Pues eso ya, de hecho, directamente es inconstitucional. Pero así es como se ha permitido que se haga, porque lo ha permitido la gente, no han protestado. Se ha ido asfixiando a la concertada, retirando fondos, obligándoles a retirar plazas. Los padres querían matricular a sus hijos ahí y no les han dejado. O sea, tienen derecho a elegir, pero si tú no les das plazas, no pueden elegirlo. Ya han ido recortando plazas. ¿Qué pasa ahora con la ley CELA? Pues la ley CELA ha metido una cosa terrible y es que tampoco se puede ceder suelo público para que se construyan más colegios concertados. ¿Cómo va a existir libertad de los padres para elegir ese modelo alternativo al que el gobierno subvenciona si no se le permite construir nuevos centros, ofertar nuevas plazas? Te habla entonces la ministra de una discriminación, de un privilegio que ha tenido la concertada, que sabemos que es mentira, un privilegio que ha tenido la concertada frente a la pública, y te habla y te pone un caso hipotético que ni siquiera pone ejemplos de algún pueblo en el que solamente hay un colegio concertado y los pobres padres no puedan elegir la educación pública. Y te pone ese ejemplo porque no se le ocurre otro, pero es absolutamente absurdo. Si en un sitio hay eso, lo que tienes que hacer es construir uno público y dejar libertad a los padres de que elijan. Pero no negarle
a la concertada el derecho a seguir abriendo centros y a ofertar más plazas, porque si más y más padres quieren la concertada, tienen derecho a que su hijo vaya a la concertada y que se amplíen plazas de lo que hay más demanda social. Ahí está el siguiente punto. Sí. 5 minutos. Vale. Entonces llegamos a este punto de la demanda social, se ha quitado la demanda social. Es decir, aunque un padre lo pida, el gobierno ha decidido que le da igual lo que el padre pida. No se va a admitir que se abran plazas por demanda social. Entonces, directamente los padres no pueden elegir ninguna educación ideológica alternativa a la que pone el gobierno por ley en los colegios públicos. Y sabemos que el modelo público va a ser impositivo, porque ahora Beatriz hablará un poco de eso, se mete toda la ideología, incluso se obliga a meterlo en la concertada y en la privada, que de eso no se han estado quejando en los años anteriores. Cuando entró la educación para la ciudadanía no dijeron nada, porque les amenazaron con quitarle dinero y prefirieron el dinero a protestar cuando había una injusticia. Entonces ahora se mete la ideología tanto en asignaturas concretas de valores morales y de constitución, de memoria histórica, como en lo más peligroso, las materias transversales. Es decir, en cualquier asignatura pueden meter la ideología que quieren meter el gobierno. Y también con talleres obligatorios que el gobierno va a meter en los colegios. Te dicen que eso lo cambian y para no decir directamente que van en contra del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus ideas, te dicen que es el bien superior del menor. Y ahí es donde está la trampa. El bien superior del menor no va a ser lo que digan los padres, que son los que quieren a su hijo, sino que va a ser el gobierno el que decida cuál es el bien superior del menor. Tampoco va a importar lo que diga el menor, va a dar igual también. El bien superior del menor va a ser lo que diga el gobierno, por encima de los padres. Luego van a decir que van contra los derechos humanos porque como se pueden inventar derechos, que es lo que están haciendo, pues ahora se inventan el derecho de los niños a recibir la ideología que ellos quieren. El derecho del niño a recibir su ideología. O sea, eso directamente es querer darle la vuelta a todo el lenguaje. Hay que conocer eso para poder descubrir dónde están las trampas. A ver qué más cosas digo. Vale, también se quiere cerrar los centros concertados por si algún niño viene ya protegido y se le previene de esta ideología en las guarderías, se quiere obligar, gastando más dinero público, a meter a los niños de 0 a 6 años en los colegios públicos. De 0 a 6 años es educación voluntaria. ¿Por qué quieren entonces obligar a que haya oferta en los colegios públicos gastando un dinero que no se tiene? Pues muy sencillo, porque de 0 a 6 años muchos niños pueden tener ya afianzada su identidad y su formación en colegios privados y concertados, en guarderías privadas y concertadas. Lógicamente, si te ofertan plazas gratis, se pierden alumnos de esos centros privados y concertados de guarderías. ¿Eso no es cerrárselos directamente? Pues eso es lo que pasa. Claro que cerrárselo. ¿Cómo se amparan? Voy a decir el truco en el que se ampara siempre el gobierno. Se fabrican unas organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, asociaciones y patronales, y se inventan todo ese tipo de organismos en los que apoyarse para decir que ellos han tenido consenso. Excluyen a los padres, a los sindicatos y a las asociaciones de padres mayoritarias, cogen a sus asociaciones, en concreto en el diario.es del 11 de noviembre, se dice que se ha acogido a la patronal de centros privados CICAE y a la CEAPA, de Asociación de Familias de Escuela Pública. No se ha acogido al FERE, no se ha acogido a la CONCAPA, no se ha acogido a las asociaciones de padres de los colegios y de los institutos, se ha acogido a esos dos centros. Ese es el truco que usan. O sea, estos organismos que son creados por ellos mismos son los que denuncian lo que el gobierno quiere para que el gobierno les haga caso a esos centros y organismos expertos que ellos mismos han creado. O sea, aquí esto es importantísimo conocerlo. Cuando los padres quieran quejarse, y ya termino con esto,
Cuando los padres quieran quejarse, por ejemplo, de que a sus hijos no se les está garantizando el castellano, como ha dicho la ministra, y no se les está dando las clases en español, o no tienen el nivel las clases que tienen que dar, o a un niño de educación especial no se le está atendiendo, ¿a quién se queja uno? Al inspector de educación. Vale, pues en elmundo.es, jueves 5 de noviembre del 2020, te aparece la noticia de que han aprobado PSOE, Podemos y Esquerra Republicana aprobar los inspectores de educación sin oposición. De ahí está el dato, sin oposición. Cuando los padres quieran quejarse, ¿a quién se van a quejar? A los mismos que les van a denegar la ayuda porque los habrán metido a dedo, a sus inspectores. Ya no se trata de que pases una oposición ni de que estudies, sino que seas afín a lo que ellos quieren para poder impedir que las quejas de los padres vayan a buen puerto. Y, en fin, concluyo con esto porque la ley CELA es muy extensa, pero en principio retirada de derechos por todas partes y de indefensión de los padres para que se defienda su derecho a que sus hijos reciban la educación que merecen.